Y vamos a conversar sobre educación con la rectora de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, Elisa Araya, porque ella ha generado una serie de ideas bien interesantes en torno a ver cuál es el estatus de la educación en lo que es este nuevo o futuro proyecto de nueva constitución que entiendo y todos entendemos va a tener lugar, si es que todo sale bien, tenemos elecciones en mayo, sí. Y viene un proceso que podría terminar definitivamente con lo que se partió hace ya algún tiempo con todos los altos y bajos que conocimos. Muchas gracias, Elisa Araya, por estar con nosotros. Buenas noches, Fernando. Muchas gracias por invitarme a conversar sobre este tema tan importante para el desarrollo del país. A ver, usted es rectora de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, lo que de alguna manera recibe una cantidad enorme de alumnos o estudiantes que su objetivo es aprender de educación. Yo me imagino que para transformarse posteriormente en, no sé, docentes o maestros, ¿qué tanto nosotros damos importancia, por ejemplo, a esa carrera en particular, a la carrera de aprender cómo enseñarle a otras personas sobre toda la larga gama de asignaturas? Sí, bueno, gracias por la pregunta. Efectivamente, nosotros somos la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Nosotros nos llamamos la Universidad Pedagógica de Chile porque somos herederas de la tradición del Instituto Pedagógico, ¿no?, que estaba en la Universidad de Chile y en la reforma de los 80 fue dividida, ¿no?, fue sacada del seno de la Universidad de Chile y fue mediante una serie de transformaciones convirtiéndose en lo que hoy es la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, que tiene un proyecto, vamos a decir, docente, que mira el área de la educación de una manera muy propositiva, muy innovadora y que tiene como por vocación formar fundamentalmente a profesores, profesoras, educadoras de párvulo, educadoras diferenciales, para todos los niveles, no solamente para la educación formal, sino también para la educación no formal, que es cada vez más común, ¿no?, en sociedades como las nuestras, donde se aprende en el curso de la vida. Entonces, nosotros hemos visto cómo en los últimos años, voy a decir, son varias décadas ya que se van sumando, la educación ha sido, voy a decir, puesta como una mercancía más, como un área de consumo más, donde los recursos de la familia, los recursos financieros de la familia permiten que uno tenga una educación tipo A, mientras que otros que no tienen esos recursos van teniendo lo que se pueda, digamos, lo que se pueda proveer. Y en ese contexto, donde la educación no ha sido relevada como el área estratégica del desarrollo del país, la formación de los profesionales que se dedican a ella también ha sido vista como una formación menos atractiva, menos interesante, porque tiene menos prestigio social, porque tiene menos remuneración, porque es tremendamente compleja, ¿no? Uno sabe, y por investigaciones, por el trabajo en prácticas, por el contacto directo que tenemos con establecimientos, con los territorios, que cada vez es más complejo. Voy a ponerlo metafóricamente, estar parado en el aula en cualquier nivel, ya sea en enseñanza básica, media y universitaria, ¿no? Es que ahí hay un fenómeno bien interesante que se ha tratado poco, creo yo, justamente en esta lógica del aula. Yo soy hijo de una educación donde el profesor era prácticamente un ícono, incontrarrestable.
los profesores nuestros se paraban al frente, nos daban las materias, nos decían qué libros había que leer, nos hacían las pruebas y básicamente el profesor era una figura que no tenía, si se quiere, contradicción de nadie. Hoy día, donde nosotros recibimos información, pero de múltiples partes y muy de pequeña edad, desde las redes sociales o por montones ¿qué tanto ese estatus del profesor sigue teniendo algún grado de una, llamemos así, una observación de admiración? Sí, a mí se me ocurren dos líneas de respuesta, porque la pregunta es interesante, pero también tiene su cierto nivel de complejidad. Por una parte, decir que el derrumbe de la certeza, voy a decir, las certezas como de todo tipo, ¿no? Religiosas, ideológicas, también ha golpeado a las instituciones, por ejemplo, a la familia y a la escuela. La escuela, tradicionalmente, y por extensión los docentes, los profesores, compartían con el resto de la sociedad, voy a decir, como normas valóricas más o menos coherentes, ¿no? Pensábamos lo mismo, voy a decir, en la iglesia, en la escuela, en los partidos políticos, había como una visión, voy a decir, más de bloque. Eso se ha ido derrumbando lentamente, la caída de varios muros, no solamente los ideológicos, ¿no? La relatividad de algunas creencias y la apertura, y aquí viene la segunda parte, la apertura de fuentes de información, la emergencia de las subjetividades, ¿no? De los puntos de vista que son validados y el acceso, yo diría que casi ilimitado, ¿no? Uno tiene un teléfono en la mano y tiene las bibliotecas del mundo en la mano, ¿no? Una cantidad de información imposible de procesar. Bueno, todo eso hace que efectivamente, por una parte, ya no hay certeza, no hay ideas, no hay verdades absolutas, hay subjetividades, hay distintas miradas de los distintos fenómenos y por otra parte está toda esta amplitud de fuentes de información y de diversificación del tipo de información, de tipo de texto a los que tenemos acceso. Entonces, la pregunta es, ¿a qué se va la escuela? ¿O cuál es el rol del profesor? Y yo creo que justamente los educadores hoy día estamos invitados y voy a decir desafiados a desarrollar otro tipo de habilidades, ¿no? Habilidades de pensamiento, habilidades de lectura de contextos, por ejemplo, de lecturas de fuentes, de identificación de fuentes de información y de generar pensamiento propio. Y perdón, eso, Elisa, es algo que para lo cual hay gente preparada para enseñar ese tipo de cosas. Le digo por qué le hago la pregunta. Yo hace 2 semanas atrás, en Tolerancia Cero, en la sección que se llama Minuto de Confianza, yo traje a colación un fenómeno tremendamente importante que era, a ver, nosotros, y voy a usar sus propias palabras, tenemos un celular, casi todos, porque eso casi no reviste cruce de ingreso. Hay un celular. Ese celular tiene prácticamente toda tu vida. Tiene están las fotos de tus hijos, están las fotos de tu matrimonio, está la última vez que conversaste con tu mamá, están los libros que tú lees, todo parece que estuviera ahí. Y sin embargo, ¿qué tanto uno sabe de lo que tiene ahí? La educación, la alfabetización digital está fuera, en buena parte de toda la situación escolar. Está dejada a que cada cual aprenda a su manera. Y eso genera una situación que es bien complicada, porque ese material tiene lógica, tiene dinámica. Claro, bueno, nosotros estamos hablando, yo particularmente estoy hablando de que el país tiene un desafío de generar
una conversación amplia y, voy a decir, profunda y de varios años. No es una cuestión que vayamos a resolver en un par de meses respecto de, primero, qué sociedad se está gestando, qué sociedad se está gestando hoy día, con todos los desafíos que tenemos de seguridad, pero justamente tecnológicos, económicos, ambientales. Hay una serie de cosas que se están moviendo, ¿no? No podríamos decir que estamos en un momento muy estático, estamos en un momento bastante líquido, de fronteras muy porosas. Que además es mundial, ¿no? No, claro, es mundial. Efectivamente estamos en un momento, algunos dicen que realmente es un momento revolucionario, un cambio de época muy importante. Bueno, eso significa que hay que parar y empezar a pensar en las nuevas generaciones, en las actuales, pero también en las nuevas. ¿Qué es lo que tiene que ir a hacer un niño a la escuela? La pregunta es, ¿por qué mandamos a la escuela a los niños hoy? En los 60, en los 50 era claro, había que sacar a la población del analfabetismo, había que escolarizar, la tasa de escolarización era baja, pero hoy día que tenemos las cifras ya de escolarización bastante altas, a pesar de las malas noticias de que se nos están saliendo algunos chicos y chicas de la educación formal, pero en términos de tasa general de la población es alta la escolaridad. ¿Para qué sirve esta escolaridad? Nos está sirviendo, por ejemplo, para las lecturas del mundo digital, para comprender, distinguir la noticia verdadera de la falsa, que están tan de moda. Eso le voy a preguntar. ¿Qué tanto tiene uno el mínimo talento para poder verificar una información que recibe? Yo diría que hay maneras de leer, hay maneras de alfabetizarse y está estudiado eso. Y lo que pasa es que creo, mi opinión en esto, y yo lo vuelvo a señalar, yo hablo de la década de la educación, de la década de las pedagogías, porque en el fondo tenemos que revisar si este currículum escolar, si esta manera de abordar las asignaturas por compartimentos, ¿no? Entonces, acá está la biología, acá está la física, por acá está la matemática, tiene que ver con la complejidad del mundo real, ¿no? Si nos ayuda a estar estudiando por pedazos la ciencia para leer lo que está pasando con el cambio climático, por lo que está pasando en los ambientes sociales. ¿Qué significa esto de la inteligencia artificial o las realidades virtuales? Eso es complejidad y nosotros desde la escuela lo que nosotros hacemos es abordar parcialidades de la realidad. Entonces, claro que estamos interpelados y por eso estoy tan preocupada de que no estemos discutiendo el tema de la educación en todas las profundidades, en todo el desafío que significa para este país si es que realmente pretende moverse hacia el desarrollo. Sí. Yo propuse en ese minuto de confianza algo que se me ocurrió como eslogan, pero una suerte de, para ponerlo en algo que un plan nacional de alfabetización digital. Sí. Pero que esto sea en serio, que sea parte de que no solamente se aprenda a chatear, sino que se aprenda, entre otras cosas, a qué hacer si es que acaso algo pasa o cómo poder, por ejemplo, verificar determinadas informaciones, cómo poder mejorar el conocimiento que yo tengo y la expansión de ese conocimiento sobre la base de ser un usuario serio, responsable y efectivo en alfabetización digital. Claro. No costaría, creo yo, demasiado que se implementaran determinadas materias en ese sentido, tal cual como en mi época uno tenía, como tú muy bien dijiste, las cosas bien seccionadas, ¿eh? Y uno pasaba de primero medio a segundo medio y sabía que en tercero venía física. Sí. Antes había sido pura matemática nomás. Bueno, hoy día, ¿qué posibilidades existe de que se ajuste el currículum escolar a lo que efectivamente estamos viviendo?
Bueno, esas son decisiones de corte político en sentido amplio, de política pública y de discusión. Yo diría consensuar distintos actores en los territorios, ¿cierto? Llámese escuelas, liceos, universidades. Yo creo que hay bastante masa crítica como para dar ese paso. Hay que mirar el currículum de una manera, voy a decir, más interdisciplinaria, donde lo que se estudie y se resuelvan sean los problemas que tenemos, ¿no? Que las preguntas que vayan al aula sean preguntas que tienen las comunidades o que tienen los jóvenes, ¿no? Respecto a un montón de cuestiones, ¿no? Desde el medio ambiente, salud mental, la sexualidad, cómo resolver problemas de convivencia, en fin, el emprendimiento y voy a decir, y tener los instrumentos de investigación para resolver esas preguntas a través de, qué sé yo, de la propia inteligencia artificial o a través de los buscadores. Pero no solo eso, porque ese es un usuario de, sí, ¿cierto?, de las tecnologías. Pero también creo que es muy importante, por ejemplo, introducir la robótica en las escuelas. Y uno cuando dice robótica está pensando casi que se va a armar qué sé yo, un ET, no sé, un bonito, un Arturito. No, son prototipos que funcionan, que obedecen ciertas instrucciones. Eso es un robot. Y ya el generar eso abre el pensamiento hacia la creación de otras herramientas. Entonces, robótica se puede enseñar a partir de juegos como el Playmobil con una batería. En fin, y también el avance hacia la programación y la creación de aplicaciones. Los jóvenes son capaces de hacer eso. Entonces, no es solo alfabetizarse para leer desde la tecnología y investigar desde la web y desde la internet, sino que generar estos otros espacios. Y para eso hay que conversar. Ahora, ahí me diste el pie para hacer la pregunta que creo que es fundamental. Ok, estamos en la construcción de una futura nueva constitución que va a ser ofrecida a la ciudadanía para que la aprecie o la rechace de nuevo. Bueno, ¿qué elementos de lo que estamos conversando tienen, a juicio tuyo, tienen un rango capaz de ser parte de esa constitución? Bueno, yo creo que la primera cosa, estamos de acuerdo, estamos conversando de eso, y yo creo que si uno hace una encuesta a los auditores y a la sociedad en general, estamos de acuerdo en decir que estamos viviendo la sociedad del conocimiento, que los seres humanos aprenden a lo largo de la vida, que en general uno va evolucionando y va cambiándose cada vez más rápido de puestos de trabajo, y los puestos de trabajo se van modificando, se van automatizando, que la información nos bombardea y que tenemos que estar muy alerta. Podemos señalar, pero sin ninguna duda, que la educación en el siglo XXI es la piedra fundamental, no solamente para el desarrollo, sino que para poder vivir y entender el mundo en que se vive, la ciencia, la tecnología, las artes, en fin. Si nosotros decimos eso, la pregunta es, ¿qué tipo de derecho es ese? ¿Es un derecho general, como usted tiene derecho a consumir y a comprarse cosas? Lo que quiera. Lo que le permita la plata. Lo que le permita la plata, tiene derecho a andar por la calle, o tiene el derecho fundamental, el derecho humano fundamental de recibir una educación que le permita, voy a decirlo como me gusta decir a mí, hacer su proyecto de vida de la manera más satisfactoria posible, y que sea un proyecto de vida que además contribuya al desarrollo de la comunidad. Es el rango que tiene que tener el derecho a la educación. No es un derecho como general. O sea, no es instrucción, llamémoslo así, de
capítulos de la historia, digamos, o cosas así. Apréndetelo, yo te pregunto y tú me respondes y yo te pongo una nota. Claro. Es una cosa mucho más, Es mucho más líquida, quizás. Es más líquida, es más compleja, pero es más decisiva. Es más decisiva. Decisiva en el sentido de entrega o no entrega las herramientas para esa vida consciente y todo. A mí me gusta, a propósito de lo que está en juego, en la saga Fundación de Isaac Asimov. Entonces parece que en el primero o el segundo libro había un personaje que era un joven que se manejaba muy bien en cuestiones tecnológicas. Entonces estaban escapando los personajes principales y tenían que pasar por túneles altamente tecnológicos. Y este chico se manejaba, pero era analfabeto. Era una cuestión absolutamente mecánica. Es como tú le pasas un celular a un niño y están hechos para que se mueva, para que aparezca cosas. No es sinónimo del uso de la tecnología, de capacidad de razonamiento sobre lo que estoy haciendo, capacidad de generar respuesta a mis dudas con lo que estoy haciendo, capacidad de generar nuevos problemas y nuevas respuestas. Entonces, eso falta. Pero claro, porque lo que está puesto ahí es un derecho general y una cosa así como el Estado va a vigilar que se vea, que haya calidad, y va a ser como una especie de superintendencia y de animador. Va a promover que haya... A ver, me queda muy poco tiempo, pero entonces quiero cerrar esta conversación con... Si tuvieras tú que explicarle a alguien cuál sería una alternativa más, llamémosla, más humana, más amistosa, más de prolongación, incluso con proyecciones a futuro. ¿Qué habría que incluir dentro de lo que está o qué habría que sacar dentro de lo que está? Mira, yo creo que la discusión sobre la nueva Constitución, y yo tomo desde el 2016 con los cabildos, con el anterior proceso, con una serie de conversatorios que se han hecho en educación, tiene elementos suficientes y muy ricos y variados para hacer más robusta la propuesta de este derecho fundamental, no es un derecho general, fundamental a la educación, que mire el desarrollo desde las regiones también. Mira, no hay ningún constituyente de expertos de regiones, ni uno. Chile se resuelve en Santiago todavía, raro, ¿no? Tenemos desafíos de educación en las regiones, tecnológicos, de industria, ambientales. Eso tiene que estar puesto ahí. Tiene que estar puesto cuál es el desafío del siglo XXI y de los que vienen para la educación. Es decir, que va a haber calidad es como que yo te dijera, no sé, necesitamos aire para respirar. Obviamente que tiene que ser de calidad, pero aquí falta cabeza de especialista, de verdad, en la reflexión sobre qué necesita este país que pase desde la sala cuna hasta la universidad, para tener a ciudadanos de verdad autónomos, que no los engañe una fake news, que cuide el medio ambiente, que sea buen vecino, que resuelva sus problemas con los vecinos conversando. O sea, que seamos únicos en el mundo, dices tú. Seamos desarrollados, pues tanto que nos gusta esa palabra, si no es mucho. Si todos sabemos lo que significa una persona educada, ¿no? Interesante. El tema de la educación es un tema que va a seguir y probablemente te voy a invitar de nuevo a que conversemos cuando esté la situación del Consejo más ya adentrado en las materias. Probablemente va a ser interesante ver qué tanto de lo que se necesita está puesto ahí en la proposición, que es porque
Bueno, la educación tiene esta característica extraordinaria. Uno puede dejar de ser ignorante en un segundo. Sí. Es decir, uno puede decirle a alguien cuál es la capital de Portugal y no tenía idea hasta hace un segundo y alguien dice, mira, es Lisboa, y esa persona en ese mismo momento cualitativamente cambia dentro de su margen de conocimiento, aunque sea una cosa menor, estoy explicando, tiene esa calidad de poder transformar a las personas rápidamente. Pero esas cosas requieren que se sepa qué es lo que los ingredientes que se necesitan y sobre todo actualizarlo. Actualizar la cosa. Sí. Mira, tú acabas de nombrar la frase que nosotros usamos como nuestro leitmotiv en la UMCE, que es el poder transformador de la educación. Vaya que la educación nos cambia el cerebro, nos cambia la vida. Por eso asusta. Bueno. Porque uno puede transformar las cosas. Sí, bueno. Discutamos entonces te hago la invitación para cuando tengamos algún elemento del cual podamos conversar sobre el proyecto de nueva Constitución, a ver si es que dentro de las ciencias de la educación está esta posibilidad. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias. Muy bien.